Arce Contigo presenta. Bienvenidos todos nuevamente a una sesión de Arce Contigo. En esta ocasión es una sesión muy especial porque, pues bueno, tenemos el gusto de que nos acompañe un excelente profesional que además quiero presentar puntualmente con alguna parte de la currícula que esta persona tiene. Entonces me voy a permitir presentarlo con este aspecto. Es el doctor Arnoldo André Tinoco. Él es cónsul general honorario de Noruega en Costa Rica. Es asesor legal de las embajadas de Alemania, Suiza, Australia en Costa Rica. Ha fungido como presidente de las cámaras de comercio de Costa Rica y actúa como curador de la Corte de la Suprema Corte de Justicia. Fue nombrado árbitro internacional para la celebración del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile. Además es socio fundador de la firma LexinCorp y además ha sido docente de diferentes ocasiones en la Facultad de Costa Rica. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos de manteles largos el día de hoy porque está con nosotros el doctor André Tinoco, a quien le agradezco muchísimo el tiempo, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra hasta allá, hasta Costa Rica? Un gran gusto de saludarte, Alejandro, y saludar a tu audiencia. Para mí es un honor poder compartir contigo y los tuyos desde San José, Costa Rica. Eh, pues, ¿qué te digo? Normalizándonos un poco, normalizándonos un poco. eh, eh, la región nuestra, Costa Rica, no fue tan afectada al inicio por la pandemia. Luego se han venido un par de picos y sobre una población de 5 millones, estamos ahora con un diario de infectados de unos 2.000 enfermos. Wow. Las UCI sí están a plena capacidad con unos 510 pacientes y otros 400 en salón, pero parece que la curva se va revirtiendo. Ya han logrado vacunar al 90% de las personas mayores a los 58 años, que fue el grupo 1, y ahí van para abajo con los otros grupos de prioridad. Correcto. Y Sí, el año, el año pandémico del 2020 sí fue un año fuerte para el sector económico nacional, tanto para el público como en especial para el privado. Eh, y asumo que igual que en México, los más afectados han sido turismo, transporte, gastronomía y todo lo que tiene que ver con eventos y organizaciones de grupos de personas. Siendo que la asistencia gubernamental ha brillado por su ausencia, excepto los bancos, tanto la banca estatal, que tenemos dos grandes bancos estatales, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, como la banca privada, sí han dado alivio financiero, apoyando los flujos y posponiendo el cobro de intereses y amortizaciones casi que hasta diciembre de este año. wow. Sí, sí, la verdad es que también aquí en México el tema ha sido muy complicado de manejar. Creo que desafortunadamente también ha sido como una constante a nivel Latinoamérica, la forma en la que los gobiernos han actuado ante esta pandemia, desafortunadamente creo insuficiente para las necesidades que se tenían, ¿no? Justamente era una de las preguntas iniciales, ¿no? Con las que quería yo empezar a retomar el tema, porque bueno, además de que el doctor Arnoldo es, ya acabamos de leer un poquito de su currícula, pues además es una voz autorizada empresarial, ¿no? Porque además funge como empresario dentro de la zona de Costa Rica y de todo Centroamérica, y pues justamente la duda o la intención de platicar este tipo de cuestiones como de entrada es saber cómo lo está sintiendo el empresario, cómo lo está percibiendo. Y bueno, una primera impresión que nos da el doctor Arnoldo es no ha habido el suficiente apoyo, por lo menos en materia gubernamental, para poder hacer frente a esta crisis que evidentemente ha pegado en todos lados, ¿no? Y el caso de Costa Rica no ha sido la excepción. A mí me llamó mucho la atención, don Arnoldo, al inicio de la pandemia,
Yo veíamos en las noticias que Costa Rica, bueno, inclusive en muchas ocasiones lo ponían como ejemplo del manejo que se tuvo a nivel sanitario de la pandemia, pero posteriormente creo que hubo una recaída bastante fuerte, ¿no? Y eso es lo que ha provocado un poquito más de estragos de este de por sí ya complicado panorama ocasionado por esta pandemia. Pero cómo lo percibe el empresario, don Arnoldo? ¿Cómo está el sentir empresarial ahí en Costa Rica? Eh, la reactivación económica, Alejandro, esto es en cualquier país del mundo, depende de la inversión, del apetito de inversión que haya en el país. Este país tiene dos economías. La una de las zonas francas con beneficios fiscales y un régimen especial de atracción de inversión extranjera, principalmente destinada para la exportación, tanto de manufactura, pero en especial de servicios. Ese sector de la economía no se ha visto afectado, su nivel de actividad se ha mantenido y ha crecido y está bien. Luego tenemos el sector de la economía tradicional, donde sí hubo, desde luego, si uno mira los índices del Banco Central, hubo un estancamiento y decrecimiento de varios de los sectores. El sector pujante de la construcción se retrajo bastante, el sector del comercio se retrajo algo. El apetito de inversión, vamos a ponerlo como reservado. Hay, por ejemplo, ciertos proyectos inmobiliarios de torres que nosotros acompañamos en la capital, siguen vendiendo unidades habitacionales, pero no al ritmo que se hacía antes. Si antes colocábamos 5 o 6 apartamentos por semana, ahora serán 2 o 3. El régimen de inversión agroexportadora está reservado. En general, hay un periodo de observación aunado al hecho de que el próximo 6 de febrero tendremos elecciones nacionales y cambio político en el país. Entonces, claro que los tiempos previos a una elección presidencial causan cierta reserva en el empresariado, esperando a ver quién va a ser electo. En resumen, no totalmente desincentivado, pero sí reservado y con menos dinamismo, producto también, lógico, de esta situación de la pandemia. Claro. Sí, sí, evidentemente es un tema que ha pegado en todos lados y que, bueno, sin lugar a dudas será difícil poder reponerse de esta situación, ¿no? La intención justamente del día de hoy es poder platicar un poquito, porque la verdad es que el tiempo es corto para hablar de tan extenso tema, pero sí poderle darle una idea a toda la gente que nos hace favor de seguirnos en nuestras redes sociales, darles una idea de cómo es un emprendimiento costarricense, ¿no? ¿Cómo puede una empresa mexicana o de cualquier otra parte del mundo poder llegar a Costa Rica y a qué se enfrenta o qué herramientas tiene o qué ventajas o qué desventajas se pueden prever en este caso en comparación con lo que tenemos actualmente en México, ¿no? Evidentemente, digo, no podemos dejar de un lado la parte de la pandemia, por eso empezamos el tema con estas reflexiones, pero creo que al final de cuentas pudiéramos estar hablando ya de una recuperación, aunque lenta, pero sí de una recuperación de esta situación que se estuvo viviendo todo el año pasado y que, bueno, repito, afectó muchísimo a la gente. Entonces, entrando yo un poquito más en tema, doctor Arnoldo, eh, una empresa mexicana que desee iniciar operaciones en Costa Rica, por ejemplo, este, ¿cuáles son las estructuras societarias que la ley, que su código de comercio, que en este caso el código de comercio contempla las sociedades allá en Costa Rica? ¿Cuáles son esas sociedades que hay disponibles para que un emprendedor o un empresario mexicano vaya a invertir a Costa Rica o pueda utilizar allá en ese país? Vamos a ver, de previo sí quiero comentar que Costa Rica celebró su primer tratado de libre comercio justamente con México. Es un tratado ya que tiene muchos años
y que el mexicano es muy bien recibido y visto en este país. Culturalmente hay una identidad y desde los años 60 la gente empezó a viajar hacia México principalmente. Y incluso en la gastronomía, hay una afinidad y una absorción calurosa y bien recibida del ambiente mexicano. Hay una Cámara de Comercio costarricense mexicana pujante y la inversión mexicana está bien organizada en el país. Para iniciar un negocio acá, dependiendo de la situación tributaria en México, le va a convenir al inversor sea establecer una subsidiaria o operar bajo su razón social mexicana con un apoderado en el país. En cuanto a las sociedades de capital, las más usuales son dos, ambas de responsabilidad limitada. El accionista no responde por los pasivos de la sociedad, excepto por su aporte de capital. En la sociedad de responsabilidad limitada o limitada y en la sociedad anónima. Son estructuras societarias ya probadas desde 1964, que se promulgó el Código de Comercio nuestro. En la sociedad de responsabilidad limitada, para constituirla ante un notario, y acá en Costa Rica la mayoría de abogados somos notarios, hay un números apertus, no un números clausus en el notariado. Comparecen dos personas físicas o jurídicas ante el notario y declaran el pacto social, que incluye las cláusulas usuales del nombre o denominación de la sociedad, su domicilio, el capital social inicial y su división, el número de acciones o participaciones sociales, e incluyen el nombramiento de uno o más gerentes que van a tener los poderes de representación de la sociedad. Correcto. Ese pacto constitutivo, ya vuelvo a la sociedad anónima, el notario lo publica un extracto en la Gaceta y lo inscribe en el registro mercantil. Actualmente, digitalmente y en 24, 48 horas estaría inscrita la sociedad. A la par de la... Perdón. No, perdón, es que quería detenerme un poquito ahí porque ha tocado dos temas bastante interesantes. En lo personal, digo, yo quiero compartir que ya tuvimos oportunidad hace un par de años de iniciar constituciones allá en Costa Rica y la verdad es que la estructuración corporativa que se tiene en Costa Rica con relación a la que se tiene en México, hablando específicamente de estas sociedades de capitales, esta SA y esta SDRL, en comparativa con México, la verdad es que llegan a ser muy similares, excepto por unos puntos que quiero señalar y que usted ya puntualizaba hace un momento, don Arnoldo. El primero, la responsabilidad limitada. Verdaderamente en estas sociedades en Costa Rica existe una limitación de esta responsabilidad y esto lo pregunto porque aquí en México nosotros tenemos una sociedad de responsabilidad limitada, que bueno, que su limitación se ha ido ya vulnerando de manera muy importante, porque toda vez que en términos de nuestro Código Fiscal de la Federación, de nuestra ley laboral, los socios responden hasta por, aun cuando sea limitada, responden hasta con su patrimonio por aquellos deudas de carácter fiscal y de carácter laboral. Puede el socio, puede la autoridad llegar hasta el socio, hasta el patrimonio del socio. En el caso de Costa Rica, esto sí efectivamente la limitación de esta responsabilidad sí es únicamente a la participación que tengan los socios en el capital. Así es, aún el levantamiento del velo corporativo, como se llama eso, es una tesis jurídica que apenas comienza a asomarse en los casos justamente tributarios, laborales y de juicios universales, pero aún no ha penetrado la distinción de ser una sociedad, un sujeto jurídico independiente de los socios. En ese tanto, los socios no respondemos
con nuestro patrimonio personal por las deudas de la sociedad, por supuesto en el tanto no hay un delito de por medio, porque si hay un delito en la actuación, pues si el delito es personal, no es de la sociedad jurídica, y ahí sí podría haber penetración. Y Correcto. todavía nos sentimos tranquilos en limitar la responsabilidad vía sociedades. Claro, la verdad es que es la herramienta, digo, para eso se crea una sociedad, ¿no? Bueno, además de poder conjuntarte con otras personas para en conjunto generar un negocio, pues bueno, parte de la gran ventaja de esto es tener perfectamente delimitado el patrimonio del capital de trabajo que se tiene en cada una de las empresas. En el caso de México, desafortunadamente, esto sí ha sido un tema que ya se ha trastocado, que ya ha tenido ciertos casos específicos que aún cuando nuestra ley, por ejemplo, señala que de manera solidaria responden los socios en los casos que acabo de mencionar, pues en realidad lo que sucede es que la responsabilidad viene de manera subsidiaria, ¿no? ¿Por qué? Porque primero se requiere a la empresa como tal y por el monto que ésta no alcance a cubrir, pues bueno, ya pueden ir hacia los socios. Pero es una ventaja bastante interesante que en Costa Rica se mantenga aún esa limitante. Creo que le permite al socio, pues bueno, uno de los objetivos de cualquier sociedad, tener perfectamente limitado hasta dónde pone en riesgo su patrimonio, ¿no? Y la tenemos a la par, tal vez la más usual, la sociedad anónima, en la que su estructura administrativa no es uno o más gerentes, sino una junta directiva y un fiscal. Necesitamos 4 nombres de personas físicas que ocupen esos cargos. Eh, Pueden ser nacionales o extranjeros. Los socios pueden ser nacionales o extranjeros, personas físicas o jurídicas. Los miembros de la junta directiva y fiscal sí deben ser personas físicas, pero incluso pueden tener su domicilio en el extranjero. Pueden quedarse en México y tener la representación acá. Eso sí, en este caso se necesita el nombramiento del abogado como agente residente, cuya función es recibir notificaciones en nombre de la sociedad. Claro. Eh, Es otra también de las ventajas que estaba usted señalando o de las grandes diferencias entre las SAs y las SDRL de allá de Costa Rica. Me parece que las SA funcionan con una junta directiva, ¿no? Y las SDRL pueden funcionar únicamente con un gerente. Esto ayuda muchísimo porque, por ejemplo, uno como extranjero que llega a un país a invertir, pues muchas veces no puedes llevar a todo el grueso de tu operación, ¿no? Por costos, por logística, por estrategia, como sea, pero al final de cuentas, el hecho de poder adelgazar tu estructura corporativa también te permite ser más eficiente. Así es, las cláusulas de capital social en las sociedades anónimas son flexibles. El capital se puede estructurar en acciones comunes y acciones preferentes con los privilegios y derechos que le asigne el estatuto. Así es que puedes tener varias categorías de socios en la misma sociedad, en cuyo caso se celebran asambleas anuales especiales para los socios de la categoría A, B y C. Y el capital social puede denominarse en colones o en dólares o cualquier otra moneda que uno quiera, siendo que la contabilidad sí obligatoriamente ha de ser llevada en colones costarricenses, cuyo tipo de cambio actual anda por 620 colones por $1 americano, lo que lleva a un tema que es más de tu resorte que del mío, Alejandro, que son esos espantosos diferenciales de ganancias y pérdidas cambiarias en los estados financieros de las compañías por la fluctuación en el tipo de cambio. Y la tributación directa se las pasa discutiendo si son solo los realizados durante el año o son todos los proyectados. Y es una discusión eterna que tienen los tributaristas en ese campo. Una vez inscrita la sociedad, que como les conté es rápido, y si los socios están ausentes,
sí damos el servicio de constituirla con personal de la oficina e inmediatamente después de constituida la sociedad, traspasar por endoso unilateral la totalidad del capital social a la casa matriz extranjera, en este caso mexicana, e inscribirla como tal en el registro privado de accionistas que tiene la sociedad. Acá se permite el socio único una vez constituida la sociedad. Es una ventaja en la organización porque no necesitas ningún fiduciario o para ponerlo en jerga como un testaferro para sostener las acciones, sino que oficialmente el 100% del capital estaría a nombre de la casa matriz. ¿Quién representa a la casa matriz en las asambleas de socios de esta subsidiaria? Pues quien tenga la representación extrajudicial de esa casa matriz. Y así lo certificarán en México y con esa certificación puede esa persona que representa la casa matriz celebrar las asambleas de socios acá, sea personalmente o por apoderado, con un proxy, un poder especial. Muchas veces les hacemos las asambleas de socios y tomamos los acuerdos necesarios para la buena marcha de la sociedad, para la remoción de gerentes, para el cambio de directivos, para la autorización de nuevos signatarios en las cuentas bancarias, etcétera. El sistema permite operar desde el extranjero. Es correcto. Esa característica específica en las estructuras corporativas que permite Costa Rica, a mí en lo personal, cuando tuve el gusto de estar colaborando con Costa Rica en este tipo de cuestiones, a mí la verdad es que es algo que a mí me encantó, me llamó muchísimo la atención. Esta flexibilidad que se tiene para constituir una empresa en Costa Rica que pueda generar negocio en territorio costarricense, pero que inclusive básicamente con representantes dentro del país se podría llevar a cabo y tiene total legalidad y tiene total transparencia dentro de la legislación costarricense. Eso, vuelvo a repetir, permite muchísima flexibilidad en el momento en que nosotros queremos hacer una inversión hacia un nuevo mercado, como en este caso es Costa Rica, ¿no? Hay, Sí, perdón, don Arnoldo, en este tema de empresas unipersonales, el Código de Comercio costarricense sí contempla a una empresa individual, ¿no? Bueno, la señala como una empresa individual. Esta, independientemente de la SA y de la SDRL, ¿esta sí se puede quedar permanentemente con una sola persona? sí, así es. Es poco común, nadie la demanda, pero en el código está la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿A qué cree que se deba que no sea demandada? Eh, Podrían ser razones históricas o desconocimiento, pero no tiene ningún tratamiento tributario distinto que lo justifique. Se asemeja mucho a la limitada, entonces se ha optado por usar la sociedad de responsabilidad limitada. Correcto. Sí, también acá en México las SA y la SDRL es como que la que siempre se utiliza, ¿no? Sin embargo, hay otras estructuras, don Arnoldo, y en Costa Rica también hay otras estructuras que permiten hacer negocio allá, ¿no? Aquellas que se crean a través de leyes especiales, ¿no? Tenemos cooperativas, tenemos Sí, tenemos, equipos. bueno, incluso dentro del mismo Código de Comercio está la sociedad en comandita, por ejemplo, con comanditados y comanditarios que no tiene uso porque tampoco tiene sentido tributario. Y fuera del Código de Comercio hay otras entidades jurídicas que se pueden crear. Está la Fundación Costarricense, está la asociación, según la ley de asociaciones, como principales, digamos, ONGs o entidades jurídicas que no buscan un fin de lucro. Hay asociaciones solidaristas de los empleados de las empresas, son una ley especial que se ideó para combatir la penetración de los sindicatos en las empresas y apoyar a los empleados, siendo que el patrono hace aportes mensuales de los derechos futuros de cesantía
de sus empleados. En Costa Rica, cuando alguien despide a un trabajador sin justa causa, el trabajador acumula en su favor con un promedio de unos 20 días laborales por año laborado, con un tope de 8 años, lo que equivale en el máximo cuando tengo que indemnizar a gente que despido de unos 5 meses al año, Claro, aproximadamente. es algo muy parecido a lo que acá en México conocemos como una indemnización constitucional. En este caso hay una ley específica, bueno, retomo, esta indemnización constitucional es cuando una persona en régimen de subcontratación es despedida de manera injustificada o sin responsabilidad para el trabajador, tiene derecho a 90 días de su salario. En este caso hay una ley específica que es como un tipo indemnización que se le da al trabajador por una separación sin responsabilidad para ¿no? Y es justamente este concepto de Bueno, cesantía que usted nos está señalando. acá el máximo, después de 8 años laborados, alcanzaría unos 5 meses al año. Sí, está topado. Constituida la sociedad, va a depender un poco de la actividad que desea la casa matriz o el inversor o inversionista. Vendría el desafío de apoyarle no la ciencia, Alejandro, ahora debo decir, el arte de abrir cuentas bancarias. Sí, claro. Eso ya no es ciencia, sino arte, pero relativamente sencillo. El banco va a pedir una certificación de personería de quien tiene el poder, va a pedir una certificación de propiedad del capital accionario hasta beneficiario final. De esa no nos brincamos, excepto aquellas casas matrices que están inscritas en bolsa. Y va a pedir un flujo de caja proyectado del movimiento de la cuenta bancaria, que a veces es difícil de estimar, pero se estima, y sobre todo va a solicitar el origen de fondos inicial. El tema de moda aquí con los oficiales de cumplimiento de la banca es el origen de fondos. Nosotros no hemos pasado aún la ley de extinción de dominio, que se está impulsando por presión internacional en todo el continente. Nuestros diputados no la han querido aprobar, pero sí existe la ley 8204 contra la legitimación de capital. Y hay una cultura curiosa en ciertos gremios bancarios, sobre todo las oficialías de cumplimiento, donde ya prácticamente el principio legal de inocencia se ha revertido y el dinero es sucio por definición, excepto que se pruebe lo contrario. ¿Cómo pruebo el origen de fondos? Para una persona individual extranjera es muy fácil. Si vendió una casa o tiene una cuenta de inversión en un banco o estados bancarios. Para una empresa podrían ser los estados financieros y una carta de referencia bancaria. La banca la va a pedir apostillada. O sea, la carta de origen de fondos del país de origen, en este caso México, va a tener que venir apostillada para que las oficialías de cumplimiento de los bancos con que se trabaja no molesten más de la cuenta. Claro. Don Arnoldo, estos temas que ahorita me mencionaba usted sobre este arte de abrir cuentas, que me encanta la definición, porque sí, efectivamente, igual en México ha sido un tema muy complicado, ¿no? Pero todas estas cuestiones han sido a raíz de las observaciones que de manera internacional la OSD ha dado hacia México y los organismos internacionales han dado hacia México. Corríjame si me equivoco, pero recientemente Costa Rica ya se incorporó como tal a la OSD, ¿no? Si bien tengo entendido, Sí. en mayo del 21 quedó... Hace 2 semanas se completó el proceso y somos el miembro 38 de la OSD. Claro, claro, claro. Yo creo, digo, por la experiencia que hemos vivido acá en México, es que esta incorporación va a dar lugar a nuevas regulaciones, a nuevos temas de cumplimiento por parte de las empresas
bueno, tendrán que hacer un aseo administrativo a efectos de poder dar cumplimiento a estos nuevos ordenamientos que seguramente van a venir. Dentro de esos, justamente cuestiones en materia de BEPS o en materia de identificación de recursos de procedencia ilícita, etcétera, ¿no? Creo que muchas cosas ahí vienen a raíz de esta incorporación. Así es, para incorporarnos, claro que ha habido unas reformas legislativas fuertes ajustando todos estos temas, entre otras el famoso registro de transparencia de beneficiarios finales ante el Banco Central, a cuyo acceso tiene solamente el Instituto Costarricense contra las Drogas y la Agencia de la Tributación Directa. Pero bueno, sí, la OSD está impactando ciertas estructuras legales a las que no estábamos acostumbrados. Claro. Sí, sí, Ok, viene un tema importante. Adelante, don Arnoldo, perdón. sí, digo, una vez inscrita la sociedad y con cuenta bancaria, hago un paréntesis ahí. Mientras sucede todo esto, hay oficinas, entre ellas la nuestra, que tienen fiduciarias autorizadas ante el Banco Central. Son agentes fiduciarios oficiales autorizados, donde podemos recibir en fideicomiso o custodia o escro dineros de clientes para destinarlos a fines legales. Entonces, al arranque, si hubiese alguna dificultad o atraso, la falta de cuenta bancaria se puede suplir o curar operando fiduciariamente para la compra de la propiedad o del vehículo, o que sea urgente. Claro. Constituida la sociedad, hay que inscribirla ante tributación directa y si tiene o va a tener un empleado o más ante las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros para la póliza de riesgos profesionales. Se le abre un número patronal y un número de empleado. Si va a abrir oficina, habría que acudir a la municipalidad del lugar a obtener una patente comercial para poder tener la oficina en regla. Correcto. Con esos instrumentos en mano, estaríamos armados para celebrar todo tipo de actos jurídicos, contratos, negocios. Bueno, habría que formalizar el proceso de facturación, inscribirla como contribuyente del IVA y contribuyente del impuesto de renta y ya podría operar, ya podría comprar y vender sus bienes o servicios. Correcto. En términos normales, de iniciar llegando a Costa Rica a tener ya esta estructura para poder operar, ¿qué tiempos estamos hablando, Arnoldo, más o menos? Sociedad inscrita, digamos que en 2 días, bancos abiertos en unos 3 a 5 días más, llevamos una semana, y Caja del Seguro Social, INS, unos 2 días más, en 15 días podemos tenerlo operando. 15, 20 días, tenemos una empresa en perfectas condiciones legales para poder ejercer alguna actividad comercial en territorio costarricense. Así es. Bastante sencillo, repito, desde mi experiencia, bastante sencillo el proceso. Una vez que te acercas con las personas indicadas, la verdad es que el proceso se lleva bastante sencillo. Don Arnoldo, no quisiera dejar el tema de la estructura corporativa sin que antes, por favor, nos platicara un poco sobre estas estructuras cooperativas que existen en Costa Rica, que hay un fuerte sentido de cooperativismo allá. Son empresas también muy grandes, muy importantes y que, bueno, tienen algunos beneficios fiscales. Pero independientemente, perdón, del beneficio fiscal, que ahorita trataremos un poco de ese tema, la cooperativa se vuelve una opción también como una empresa que viene de afuera para poder invertir o está solamente ligada a costarricenses. No, la cooperativa es otra forma de organizarse. Lo que pasa es que necesita mucho más personas. Claro, Dependiendo del tipo de cooperativa, hay que inscribir entre 10 y 20 personas
como cooperativistas y tiene un proceso de inscripción y revisión que tú lo conoces un poco más agobiante. Porque existe el Infocop, el Instituto de Fomento Cooperativo, que recibe subsidios estatales que a su vez los distribuyen las cooperativas. Entonces hay una regulación fuerte en el proceso de inscripción y por supuesto toma más tiempo. Claro. A Es, manera... es muy inusual ver una inversión extranjera organizada vía cooperativa. Claro. Sí, sí, por lo mismo, ¿no? Que de la estructura tan grande que se necesita para poderla inscribir. El proceso, sí, tuve oportunidad de conocerlo. La verdad es que sí resulta a veces muy tedioso, pero creo que también es un tema interesante que como inversionistas extranjeros se puede voltear a ver. De acuerdo, obviamente, a las características que nuestro negocio tenga, ¿no? Pero no la dejemos por un lado. Acabamos de platicar y para ir cerrando este tema corporativo, acabamos de platicar de la SA, de la SDRL, de la empresa individual, de la solidarista, de la cooperativa y bueno, de aquellas otras que están en desuso, ¿no? Pero hay una gama interesante de oportunidades para poder llegar a constituirnos allá a Costa Rica. Y con las facilidades que nos acaba de comentar el doctor Arnoldo, la verdad es que se vuelve un tema, repito, desde la parte personal, que sí lleva su tiempo, pero que tampoco es algo tan difícil o algo complicado de realizar. Yo diría que al contrario, es bastante asequible poderlo hacer sin ningún problema. Entonces, quiero dejar un poquito el tema de la estructura corporativa, don Arnoldo, para pasar a las obligaciones que yo como empresario, cuando yo llego a instalarme a Costa Rica a través de cualquiera de las estructuras societarias que acabamos de comentar, de estas o de cualquier otra, ¿cuáles son las obligaciones que yo adquiero al instalarme ahí en Costa Rica y hacer una actividad comercial? ¿Respuesta corta o larga? La corta es cumplir con la ley. Vamos a extenderlo un poquito más, porque justo preparé, don Arnoldo, si ahorita me lo permite, de que entremos a este tema de impositivo, preparé unas comparativas, unas tablas comparativas que van a ser bastante interesantes, pero pues bueno, cumplir con la ley todos, Sí, pero sí, como sí, empresario, hay cuestiones que observar. La parte laboral, por correcto, ejemplo, correcto. ya lo decíamos, inscribir a sus trabajadores en la Caja Costarricense del Seguro Social, que nos va a pedir una contribución como del 26% del costo del salario, Sí, e inscribirlo en el Instituto Nacional de Seguros con una póliza de riesgos ocupacionales, por si hay un accidente. correcto. Y Ah, pagarle por lo menos el salario mínimo fijado por ley. exacto. ¿Cuál, don Arnoldo, cuál es actualmente en este ejercicio el salario mínimo vigente en Costa Rica? Andará por unos 300,000 colones, $500 aproximadamente. $500. Ok, esto significa, Aprox, aprox. sí, 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 aproximadamente, sí, sí, solamente como monto de referencia. Resulta interesante porque también fue uno de los temas que nosotros revisamos cuando hicimos nuestras estructuras allá en todo Centroamérica, es que el salario mínimo, estamos hablando que en un promedio, más o menos un monto de referencia con el tipo de cambio mexicano, el salario mínimo está por arriba de los 10,500 pesos mexicanos, el salario mínimo, ¿ok? Y efectivamente, como don Arnoldo lo señalaba, una de las diferencias que se tiene en la parte de seguridad social para trabajadores que se tienen en Costa Rica es que el costo del seguro social como tal es un costo fijo, es un porcentaje, perdóname, un porcentaje fijo ligado al salario, el cual no tiene tope como sucede aquí en México. Aquí en México tenemos un tope de cotización en el Seguro Social, que bueno, ya todos lo conocemos,
y sobre ese tope hay un tabulador, ¿no? De nuestras costos sociales. Pero en términos muy generales, don Arnoldo ya lo señalaba, para el patrón el costo social ronda el 26.5% y para el trabajador la retención que se le realiza es del 10.5%. Sí es. Eso independientemente a este Instituto Nacional de Seguros, que es el que cubre el riesgo de trabajo, como lo conocemos aquí en México. O en ese caso es un seguro, es un seguro privado, básicamente, ¿no, don Arnoldo? Es un seguro obligatorio solamente por el Instituto Nacional de Seguros, es estatal. Estatal, ok. Entonces, a través del Instituto Nacional de Seguros se protege el riesgo laboral, que bueno, va independiente de este tipo de temas y de acuerdo, como sucede en México, con la siniestralidad, con la actividad de la persona, etcétera, va a haber un monto. Pero eso comparándolo contra lo que tenemos en México, el patrón en Costa Rica, por ejemplo, paga un 26.5%. En México paga, bueno, es un poquito difícil de poner un porcentaje, porque repito, tiene diferentes rangos, pero estaríamos hablando en proporción de un 23%, 24%, y para el trabajador una retención del 2.73%, casi el 3%. Entonces, en el tema, al menos de seguridad social, los costos en materia laboral son un poco más bajos en México que lo que se tiene en Costa Rica. Además del gran diferenciador de que en temas del salario mínimo, el salario costarricense está muy superior a lo que tenemos actualmente en México. Sí, eso es así. Eh, si estamos en el ámbito laboral, la jornada ordinaria es de un máximo de 48 horas semanales. Sí, 48 horas por semana, 6 por 8. Y las vacaciones obligatorias son 2 semanas por cada 50 semanas laboradas. Ok, Puede haber jornada extraordinaria o nocturna o mixta que se paga a 1,5 veces la hora o al doble si es en un día feriado. correcto, Eh, correcto, correcto. Además de respetar eso y la nueva reforma de antidiscriminación en el Código de Trabajo, que nadie sabe qué es discriminación y qué no, y pareciera que hay discriminación desde que inicia el proceso de contratación y hay que tener cuidado incluso en la entrevista. Yo, Claro. yo, yo pregunto lo que yo pregunto, yo no me fijo mucho en eso, más si estamos en cuatro paredes, pero Pero sí, sí es un tema la cuestión de la discriminación. Cuando nos tocó a nosotros hacer las contrataciones, sí, sí comentaban mucho y el trabajador además está enterado, ¿eh? El trabajador está muy enterado también de estas cuestiones. Pero bueno, siempre dice, hay un dicho mexicano que dice que en la forma de preguntar sí, está el... sí. En el ámbito tributario, que don Alejandro maneja igual que cualquier mejor tributarista costarricense, yo tuve el gusto de compartir algunas asignaciones en Costa Rica con Alejandro y me impresionó su capacidad de lectura, aprendizaje y memorización de nuestra regulación. En pocas semanas ya teníamos a un experto más acá. Muy Muchas bien, gracias. muy bien. Pues en temas tributarios, lo usual, ¿verdad? Pagar puntualmente los impuestos, sobre todo el IVA nuevo. El IVA, lo llamo nuevo porque nosotros pagábamos IVA solamente sobre la compraventa de bienes. Los servicios en Costa Rica estaban excluidos y hace 2 años nos inauguraron con el IVA sobre servicios y hemos tenido que aprender. Además nos han impuesto la factura electrónica para que sea considerado un gasto deducible. Y eso ha venido a revolucionar un poco los sistemas contables más eficientes, más rápidos y a formalizar un poco más las contabilidades. Se controlan, hay un impuesto anual a los bienes inmuebles
que equivale al 0,25% del valor fiscal declarado. No es tanto, pero hay que pagarlo. Claro. Hay un impuesto anual a las personas jurídicas que andará en unos $100 anuales. Hay adelantos de renta Sí. trimestrales según los resultados anteriores y cualquier otro impuesto especial que tenga la actividad. Correcto. No, Arnoldo, sí, justamente uno de los temas en donde me gustaría puntualizar y retomo un poquito hacia atrás en el tema del IVA, igual haciendo una comparativa directa con lo que se vive actualmente en México. Actualmente en México nosotros tenemos en materia de IVA dos tasas, dos diferentes tasas en este tema. Una que es del 8% y otra que es del 16%. Existen también actividades exentas y actividades grabadas a tasa 0%, las cuales existen actualmente en la legislación. En Costa Rica, el IVA que recientemente se incorporó en julio de 2019 van desde un 1 hasta un 13%, ¿de acuerdo? Ok, y una de las cosas que me llama la atención es que, a diferencia de lo que tenemos acá en México, el IVA en Costa Rica es con base a lo devengado. O sea, no es necesario que haya flujo de pago o extinción de las obligaciones a través de algún modelo, como lo que conocemos acá en México como flujo de efectivo, para poder generar el IVA. En este caso, el simple hecho de la facturación da origen a la generación de este IVA, ¿no? Eh, entonces, esas son como las comparativas muy, muy generales en materia de impuesto al valor agregado. En materia de la emisión de los CFDIs, don Arnoldo, también es algo pues, relativamente nuevo en Costa Rica. ¿Los qué, perdón? Por aquí conocemos CFDIs, allá son los comprobantes fiscales. Ok. Para nosotros son comprobantes fiscales digitales por internet. CFDIs, es que aquí a la autoridad mexicana le encanta poner sobrenombre a las empresas, por ejemplo, o a las cosas. Ya tenemos CFDIs, tenemos EFOS, tenemos EDOS, que en algún momento los platicaremos. Tenemos de todo, es parte de la comunicación que tiene la autoridad con el contribuyente. Pero en este caso, en la emisión de los comprobantes fiscales digitales que ahora también están vigentes en Costa Rica, mi pregunta sería, ¿todas las erogaciones que realiza una empresa deben estar forzosamente amparadas en un CFDI o no, o todavía no se tiene esa regulación? Digo, y sin dar ideas, ¿va? Pero no, todavía estamos en ese proceso en Costa Rica No, o ya. ya está generalizado. Hay unas pocas excepciones en el sector agrícola rural por imposibilidad, ¿Correcto? pero en su generalidad, para que sea un gasto deducible, debe estar justificado con una factura digital. Pregunta, ¿el pago de una nómina, por ejemplo, me obliga a emitir un comprobante fiscal digital? No, las nóminas no. Nada de nóminas todavía tiene comprobantes fiscales digitales, solamente aquellos gastos y transacciones que haga yo con terceros, ¿no? Sí. El tema inmobiliario, el tema de venta de inmuebles, ¿obliga a la emisión de un CFDI? La venta de un inmueble no, porque está grabada con otro impuesto nuevo que es ganancia de capital. En Correcto. términos, en términos generales, es de la ganancia de capital está grabada con un 15%, excepto para aquellos inmuebles adquiridos antes de julio 19, en cuyo caso el vendedor puede optar en lugar del 15% por un 2,25% del precio de venta. Pero es una obligación para el vendedor, no así para el comprador. Correcto, correcto. Perfecto. Y bueno, ya pasando entonces ahora al impuesto corporativo, al impuesto sobre la renta que se genera. Este impuesto sobre la renta entiendo que también, pues bueno, en 2019 también tuvo cambios bastante interesantes, ¿no? Hubo cambios importantes. Yo me permití, don Arnoldo, y si me da oportunidad, me gustaría presentar un par de ejercicios muy sencillos
que realizamos para esta sesión, porque resulta muy interesante la mecánica de impuestos que se tiene en uno y en otro país. No sé si ahí usted alcanza a ver Sí, sí lo veo. el Me voy ejercicio. a Ok. acercar un poco. Sí, sí, adelante. Bueno, en este caso, por ejemplo, estoy hablando de las personas morales, de estas que estamos platicando al inicio de nuestra sesión, que realizan alguna actividad empresarial dentro del territorio costarricense. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que tanto para las personas morales como para las personas físicas en Costa Rica se tienen tablas progresivas de causación de impuestos. Algo que en México solamente se tiene para personas físicas, pero funcionan de manera diferente. Entonces, al lado izquierdo de la pantalla pueden ver los tramos de renta o los tramos de ingreso, perdón, de utilidad o de renta que se tendrían en Costa Rica contra la tasa general que tenemos en México, que es del 30%. Abajo, para hacer más sencillo la interpretación, don Arnoldo lo pasé a pesos mexicanos en un tipo de cambio de 31 colones por peso mexicano, pero nada más para hacer el ejemplo muy rápido. Digamos que una empresa costarricense o una empresa mexicana que realiza actividades en Costa Rica, que tuviera una utilidad de 3,5 millones contra una mexicana que tuviera la misma actividad, ¿cómo tributarían? Aquí, en Costa Rica, se estaría realizando un gravamen por cada uno de los tramos que se van generando. Esto me daría que para hasta un ingreso o una renta de 165,182 pesos, yo pagaría un 5%. Arriba de esta cantidad y hasta 247,821, yo pagaría el 10%. Y así sucesivamente. Si nosotros hacemos todo el ejercicio, tendríamos que de 3,5 millones de pesos de renta bruta que se obtienen por mi actividad, una empresa costarricense estaría pagando 662 mil pesos, lo que nos da una tasa efectiva del 19%. En el caso de México, al ser una tasa generalizada del 30%, pues bueno, estaríamos hablando de más de 1 millón de pesos por esos 3 millones que yo obtuve de renta bruta. Una diferencia enorme, don Arnoldo. Enorme, enorme, claro. Y estoy hablando con un experto. Hasta ahí no llega el cuento, porque el cuento termina cuando lo recibe el accionista. Y Así acá es. tenemos el problema, no sé en México, de un 15% de retención en la fuente ante la distribución de ganancias a los socios, de dividendos. De Correcto. tal suerte que si haces la combinación de casi 30 para la empresa y un 15 de retención, tienes una carga tributaria del 40,5. Claro, en México, ese decreto de dividendos o ese pago de dividendos a las personas físicas genera una retención del 10%. Entonces, estaríamos hablando de una tasa global por un decreto de dividendos de un 40% aproximadamente, ¿no? Que de todos modos, Estaríamos casi iguales. sí, exactamente. Estaríamos casi iguales en caso de que, bueno, se haga ese decreto de dividendos. Es el 15% para ustedes, adicional para el tema de dividendos, ¿verdad? Así es, independientemente de si el socio es nacional o extranjero. Correcto, es correcto. ¿No? Entonces, esta sería una forma en la que o cualquier empresa del régimen general de ley que esté operando en territorio costarricense estaría pagando de impuestos. Lo que habría que ver, Alejandro, es si el fisco mexicano le otorga al inversionista mexicano en Costa Rica algún tipo de crédito por los impuestos pagados acá. Es correcto. De hecho, inclusive con este tratado para evitar la doble tributación que ya se tiene entre México y Costa Rica, efectivamente permiten el acreditamiento, ya sea que la empresa costarricense que haya pagado en México el impuesto lo puede acreditar en Costa Rica y viceversa. La empresa mexicana que pagó impuesto en Costa Rica puede también acreditar ese impuesto aquí en México. Entonces, este tratado para evitar la doble tributación que está celebrado entre México y Costa Rica nos da oportunidad de que se pueda aprovechar el impuesto pagado en ambas partes, ¿no? Sí, y evitamos una doble carga sobre los beneficios. Es correcto, es correcto. Es así como funciona. Tenemos de manera muy general el ejercicio
para las personas físicas, ¿no? Que digamos, si yo como persona física lo quisiera hacer, pues bueno, funciona exactamente igual. Hay tramos, en el caso de Costa Rica son tramos específicos que se graban a diferente tasa. En el caso de México es una tabla que aunque nosotros le llamamos progresiva, en realidad no es progresiva, porque si te sitúas en alguno de los renglones, en ese renglón que te sitúas, todo el ingreso que tú generes está grabado a esa tasa. En el caso de ustedes, al sí ser una tabla progresiva, en realidad, que va grabando cada uno de los tramos de los ingresos, pues bueno, estamos hablando que una persona que obtiene 550,000 pesos mexicanos, reitero, eso está trasladado a pesos mexicanos, estaría teniendo una tasa efectiva del 14% y en México una tasa efectiva alrededor del 20% como persona física, ¿no? Con la gran desventaja, don Arnoldo, es que, y se me olvidaba señalarlo hace un momento, que en Costa Rica las personas físicas independientes con actividad empresarial son obligados al régimen de aseguramiento, ¿no? En la caja. Sí, sí, está pretendiendo eso la caja y tenemos una gran discusión judicial con recursos de amparo y de inconstitucionalidad para tratar de evitar esa pretensión de la caja, pero en este momento a nivel administrativo ellos interpretan que eso es una relación obrero-patronal consigo mismo y nos están tasando. Sí, 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 de esas cosas que uno no termina de entender, ¿no? Supone que la ley debe de funcionar con base a la lógica y en este caso, pues bueno, puedes ser, a dicho de la caja, pues patrón y trabajador al mismo tiempo, ¿no? Correcto, don Arnoldo. Por último, en este tema de ejercicios, los salarios, ¿no? Que platicábamos hace un momento. Este es el mismo ejercicio para efectos de salario, donde un ingreso de 60,000 pesos mensuales en este caso, pagarían una tasa efectiva del 7% y en México una tasa efectiva del 22%, ¿no? Que pues bueno, hay más o menos para que tengamos una idea o un punto de referencia de cómo están funcionando los impuestos en ambas partes y bueno, con la gran ventaja que señalaba hace un momento don Arnoldo, que el tratado para evitar la doble tributación te va a permitir hacer los acreditamientos respectivos en cada uno de los países. Sí, donde sí hay una injusticia, a menos que puedas acreditar eso en México, es en el pago que hace una empresa costarricense a un asesor, consultor o profesional no domiciliado. Si Correcto. la entidad costarricense tiene un montaje de equipo especial y la casa matriz envía sus expertos y factura, hay retenciones en la fuente de hasta el 25% por los servicios de no domiciliados. Es correcto. Es decir, la importación de servicios, ¿no? Sí, Es correcto. ahí hay que tener cuidado. Correcto, correcto, don Arnoldo. Pues en términos generales y por cuestiones de didácticas, hicimos ejercicios de estos tres ejemplos, ¿no? Que es como la generalidad. Sin embargo, don Arnoldo, me gustaría retomar un punto de lo que usted comentaba en un principio, de esto que nosotros aquí en México bueno, no conocemos como con ese nombre, aunque sí tenemos una zona norte con algunos beneficios fiscales, pero en el caso de Costa Rica tenemos las zonas francas, don Arnoldo. Me decía usted, hay dos regímenes diferentes, tanto para el régimen general como para el régimen de zona franca. ¿En qué consiste este tema de zona franca? La ley de zonas francas es una ley hecha para incentivar la inversión extranjera en el país. Y para efectos de incentivarla, le da beneficios fiscales. Se requiere una inversión mínima de $100,000 en activos si se instalan en uno de los parques industriales. Los parques industriales son parques con bodegas y oficinas grandes que están cubiertos por el régimen, pero también pisos de edificios en la metrópoli. Y si te instalas ahí, requieres una inversión mínima de $150,000. Si la inversión es fuera de un parque industrial, la inversión mínima es mayor de unos $2 millones.
¿A cambio de qué? De la exoneración de renta y de retenciones en la fuente y de toda clase de tributos. Por periodos, 5 años, 8 años, 10 años, y luego si hay reinversión se pueden extender. En este ámbito se inauguró en 1996 un hito en el país que diría yo fue que Intel estableciera una planta industrial de 500 millones de dólares en el país. Bajo este régimen, Intel atrajo consecuentemente a todos sus proveedores que tenían también que instalarse en régimen de zona franca. Eso generó un clúster de electrónica importante en el país. Y el otro que se ha generado fuertemente ha sido el clúster en productos de la salud. Laboratorios Abbott, Boston Scientific y muchas otras se han establecido. Y hay otro clúster importante en el área de salud, sin excluir todo tipo de actividades de empresas exportadoras. Por ejemplo, en la zona franca de Cartago tenemos un cliente alemán que produce stents para las operaciones de corazón. Hay otro cliente fuera de parque industrial que estableció una planta procesadora de banano de rechazo para generar el puré de banano orgánico que le venden a los bebés en Alemania. Desde empresas agroexportadoras hasta las más sofisticadas en tecnología se instalan en zona franca. Hace todo el sentido del mundo si son inversionistas extranjeros que vienen a establecerse acá con productos o servicios de exportación. Correcto. Los beneficios fiscales, don Arnoldo, porque también tienen un tema fiscal bastante interesante. Bueno, arrancan con una exención prácticamente total de cargas tributarias. Cero rentas, cero remesas al extranjero, cero carga tributaria. Completamente, es correcto, don Arnoldo. Pues bueno, hay otra, digo, para las empresas que tengan, los empresarios que tengan a bien poder revisar estos temas, pues bueno, ahí la zona franca también se vuelve un tema bastante interesante, obviamente que se cumplan con las características que la propia ley señala. Don Arnoldo. Pues, tal vez a eso, Alejandro, hay que agregar que el país se ha ocupado por celebrar varios tratados de libre comercio interesantes. Tenemos el Tratado de Centroamérica con Norteamérica, que cubre a México, a Estados Unidos y a Canadá. Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Europa, con Chile, pero también con China, Corea y otros países asiáticos. De tal suerte que es una economía abierta. Hay libre flujo de capitales, no hay restricción y está orientado el país a que se desarrollen actividades exportadoras. Correcto, don Arnoldo. Bien, pues muchas gracias por esos comentarios. Quisiera ir cerrando el tema con una cuestión que aquí en México ha tomado muchísimo peso para el tema del empresariado, mexicano. Ha estado muy latente en cada una de las reformas de los últimos años aquí en México. También, repito, como comentábamos a un inicio, por temas de presión internacional y otras cuestiones, el tema de los delitos de defraudación fiscal, los delitos que se llevan a cabo a través de distintas actividades empresariales. ¿Qué acciones, mi pregunta sería, qué acciones Costa Rica ha tomado para poder atacar estos delitos de defraudación fiscal y hasta dónde ha llegado, ¿no? Porque en México, pues bueno, tenemos casos bastante interesantes donde la autoridad ha hecho las principales reformas en este sentido. Tenemos una reforma fiscal penal que ahora prácticamente toda la parte de fiscal
puede ser llevada al ámbito penal y pues eso ha generado muchísimo miedo a todos los empresarios. En Costa Rica, ¿cómo se vive esta situación? ¿Qué acciones toma el Ministerio de Hacienda en contra de este tema de defraudación o de elusión fiscal, ¿no? Bueno, comencemos por el principio, que aún rige el principio de inocencia en materia penal. Para ser condenado, la fiscalía tiene que probar el hecho delictivo. Y en materia fiscal hay varias instancias administrativas y judiciales donde existe el arreglo, la normalización de la obligación tributaria, aunque sea post y con multas, que puede parar la acción penal. No se conocía ninguna condena en el país por defraudación fiscal. Habían existido unas cuantas investigaciones, pero el asunto nunca había llegado a sentencia, hasta la reforma que tú mencionabas de julio 19, donde se incrementan las multas, se incrementan las obligaciones y se fijan los montos respectivos. El monto de defraudación para que sea delito creo que anda por los $400,000 de impuestos. Es un monto alto para que se considere delito. Antes de eso es una sanción administrativa pecuniaria. Se han iniciado un par de investigaciones en los últimos años, pero aún no han llegado a juicio. Así es que es un terreno nuevo acá que hay que observar y tener cuidado, pero no ha sido tan dramático como en otros países aún. Claro. Bien, pues bueno, creo que hay muchísima información que compartir al respecto de estos temas, don Arnoldo. Yo de antemano quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado el tiempo para poder platicar estos temas. Hay muchísimas cuestiones que se quedan todavía al aire y que, si me permite, me gustaría posteriormente volverlo a invitar, que podría estar con nosotros para poder platicar algunos temas ya un poquito más puntuales. El día de hoy creo que el objetivo de poder dar a conocer de manera general los aspectos corporativos y fiscales de Costa Rica en comparación con México, creo que ha sido alcanzado y pues bueno, con la puerta abierta para que pueda estar con nosotros. Sus comentarios finales, don Arnoldo, acerca de todo este tema, que nos invite a conocer allá Costa Rica para que podamos ir a ver cómo se vive el pura vida, ¿no? Pues muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Es todo un honor estar aquí con ustedes. Debo decir que vale la pena explorar la posibilidad del país. Yo sé que en este momento en México hay cierta incertidumbre sobre lo que pueda venir, pero no solo en México. Veamos Colombia, veamos Perú, veamos Chile, veamos Ecuador. En general, el continente o subcontinente está algo convulso. Estamos pasando ahora, aprobaron ayer en primer debate una nueva ley migratoria, abriendo el país un poco también a los independientes o retirados, dándoles exención de importación de su menaje de casa y un vehículo y facilitándoles el proceso migratorio, que es otro tema que podemos hablar, pero en general es un país abierto a recibir a la inversión mexicana y nosotros de nuestra parte, por supuesto, con tu ayuda, con todo gusto la podemos acompañar. Ha sido un gusto, Alejandro, y desde luego te acompaño en cualquier otro tema que sea de interés para México. Muchísimas gracias, don Arnoldo. De la misma forma, pues bueno, agradecemos a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos en nuestras redes sociales. Les adelantamos que vamos a estar haciendo sesiones con varios países al respecto de estos temas, a efecto de poder ampliar, como bien decía don Arnoldo, el panorama de las posibilidades que se tienen actualmente en un mercado global que estamos viviendo. Entonces, don Arnoldo, le agradezco nuevamente muchísimo su participación. Y bueno, agradecemos a todos, invitamos también que nos sigan en nuestras redes sociales y sigamos compartiendo con ustedes información con mucho valor. Muchas gracias a todos y pura vida, don Arnoldo.
Hasta luego. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.